Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Lainez, profesor de literatura. Vamos a iniciar un tema importante, ¿ya? Que viene en el prospecto de San Marcos, que es literatura peruana. Bien, diremos que esta literatura es importante para formar la identidad de cada estudiante. Es un tema muy importante porque nos habla mucho sobre las culturas en nuestro país y también sobre las lenguas. Esa diversidad de culturas y diversidad de lenguas forman forman parte de la literatura peruana. Bien, la literatura peruana está dividida en tres periodos, o también conocido como épocas. La época prehispánica se desarrolla antes de la llegada de los españoles, es decir, en el siglo XVI. ¿Sí? Es una literatura 100% oral. Aquí no había escritura. Bueno, estaban los quipus, pero que era un sistema de contabilidad, no era un sistema de escritura. Luego tenemos la época colonial. Aquí sobresalen los cronistas. Aquí están los cronistas. En la época colonial es cuando ya los españoles se asentaron. Pero no les fue fácil, ¿ah? No les fue fácil porque cuando llegan los españoles ellos tienen que luchar contra, ¿no? Luchar contra diversas tribus, incluso luchar contra contra el Inca. Pero para ello los españoles se dieron cuenta de que el Inca también tenía diversas guerras civiles con diferentes tribus, chancas, aymaras, quechos, y entonces los hispanos, ¿qué hacen? Los españoles se unen, se alían con esas tribus para enfrentarse a un solo opositor que vendría a ser el Inca, ¿no? Por eso que los españoles ganan. Y entonces va a haber una conquista, luego va a haber una estabilización del régimen colonial, o sea, del sistema hispano, y luego ya va a haber una crisis de ese régimen hispano. ¿Cuándo llega la crisis de ese régimen hispano? Cuando los españoles empiezan a cobrar tributo a todo el mundo, no solamente a los indígenas, le cobran tributo a sus propios hijos, es decir, a los criollos, que son hijos de españoles nacidos en suelo americano. Y esto no le favorece mucho a los académicos ilustrados que tanta preparación habían tenido y ahora que tenían que pagar tributos excesivos, entonces ellos deciden expulsar a los españoles del país. Los españoles llegaron a estar, en la época colonial, llegaron a estar 300 años, es decir, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Son tres siglos, cada siglo vale 100 años. 300 años estuvieron aquí. Van a estar, llegaron, lucharon, se estabilizaron aquí, se establecieron y luego ya tuvieron que irse. Y nuestro país logró su independencia. A esa primera etapa de la independencia se le conoce como la época republicana. La independencia va a dejar como rezagos una inestabilidad económica, política y social. Esa inestabilidad se va a poder ver en la época republicana. A inicios de la época republicana hay una corriente literaria llamada el costumbrismo. Ahí en el costumbrismo se va a criticar las malas costumbres, ¿no? Se va a criticar las costumbres de esa época. No es que sean malas, sino que son costumbres, es como una moda nada más. ¿Ya? Incluso una moda, por ejemplo, es el baile, ¿no? El baile sensual. Y antiguamente había un baile que se conocía como la zamacueca, que es un baile que existió antes de la marinera, y era un baile prohibido en esa época, y esa costumbre de bailarlo es lo que se va a criticar. Bien, entonces veamos esto de acá, ¿no? La época prehispánica, habíamos dicho que es antes del siglo XVI, su composición es 100% oral, la oralidad. Época colonial, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, 300 años estuvieron acá los españoles. Fuimos colonia de España y toda la literatura era una imitación de España. O sea que, profe, no había nada original, 100% original. No, chico, no había nada. Todo se imitaba a España, España, España. Algunos estaban tan hartos de España, que decidieron viajar a otro país, a Francia. Pero de Francia, ¿qué hacían? Traían, imitaban los estilos poéticos de Francia. Manuel González Prada viajó a Francia, se trajo los triolet y los rondel, que son estrofas al estilo francés.
Luego dice, hay una interrelación conflictiva entre la tradición cultural andina y la cultura occidental, o sea, el mundo andino y el mundo occidental, o también conocido como el mundo hispano. Época republicana, desde el siglo XIX hasta la actualidad, o sea, vivimos en una república, en una res pública. ¿Qué significa la res pública? Cuando el pueblo es el que, a partir de la votación, elige a un presidente. Eso vivimos hasta ahora, pues, ¿no? Nosotros votamos, incluso hasta la época del 50 las mujeres no podían votar. A partir del 50 ya con Odría, las mujeres van a tener ese acceso al voto. Es muy importante esto de que la mujer acceda al voto, ¿no? Porque ya es parte es parte importante de la ciudadanía, ¿no? Parte importante. Incluso también la mujer en esta época republicana va a adquirir muchos derechos, no solamente la votación, ¿eh? También el acceso a la educación, porque antes del 50 las mujeres no tenían ese acceso a la educación. A las mujeres le decían, no, tienes que lavar, planchar, trapear, cocinar. Tú ahí no vas a la casa. Los hombres que vayan a estudiar. Por eso que, por eso que se va a tratar de buscar esos derechos para la mujer, que es muy importante. La mujer tiene que tener acceso a la educación. Bien, y ya lo logró, pues, ya lo logró. Por eso ahora tiene mucho poder. Ahora el hombre cocina, la mujer trabaja. Ahí está. Bien, chicos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Asimilación de diversas literaturas foráneas. O sea, en esta época republicana se va a asimilar la literatura foránea, recogiendo el legado de la tradición de raíz andina y amazónica. O sea, ya no vamos a imitar a España. A partir del siglo XIX, ¿de dónde va a salir la literatura? Ya no, la literatura no solamente se va a centrar en la costa, también va a haber una literatura amazónica, también va a haber una literatura andina, ¿no? Costa, sierra y selva. Va a tener su propia literatura. ¿Y cómo se obtiene la literatura de esos lugares? Fácil, a partir de las leyendas, a partir de la recopilación de los mitos. La gente, los estudiantes universitarios viajaban a diferentes lugares, diferentes provincias, para recopilar los mitos y leyendas de pueblos alejados de nuestro país, de esos pueblitos, y lo traían, ¿no? Lo recopilaban. Bien, por eso es que se puede recuperar esos mitos y leyendas. Pero el primero que hizo eso, el primero que recopiló esos mitos y leyendas de nuestro país fue un sacerdote español llamado Francisco de Ávila, conocido como el extirpador de idolatrías. Francisco de Ávila recopila los mitos de que hablan de dioses y hombres de Guarochirí. Y ese libro va a ser traducido, incluso va a ser traducido por un escritor peruano muy importante, un escritor peruano que conoce el quechua. Desde pequeñito ya él había conocido el quechua. Este escritor que sabe el quechua y el español y lo maneja muy bien, es un escritor indigenista. Es uno de los indigenistas, pero que conoce el quechua, que lo conoce muy bien. Entonces, este escritor indigenista, ¿quién vendría a ser? ¿Ciro Alegría, Enrique López Albujar o José María Arguedas? ¿De quién creen? ¿De quién creen que me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo nada más ni nada menos que al autor de Los Ríos Profundos. ¿Cómo se llama este autor? A ver, escriban en el chat. ¿Cómo se llama ese autor? Su apellido inicia con la letra A. A. En el indigenismo tenemos la triple A. Albújar, Enrique López Albújar, Alegría, Ciro Alegría Bazán, y la otra A sería Arguedas, exacto, José María Arguedas, ¿no? Él va a ser uno de los traductores de esos mitos y leyendas que publicó Francisco de Ávila. Bien, ahora veamos este PPT. Literatura peruana. Habíamos dicho que tenemos tres épocas, ¿no? Prehispánica, colonial y republicana. Arguedas, claro, claro, Lito. Arguedas, el grande de los grandes. Bien. Profe, ¿por qué no Albújar? ¿Albújar no era indigenista? Sí, pero no sabía el quechua, pues. Y a decir alegría tampoco sabía el quechua, solamente decía taita, taita, papito, papito, ¿no? Usaba diminutivos nada más, pero usar diminutivos no es
el quechua propiamente dicho. Prehispánica, composiciones orales como los mitos y la leyenda de los hermanos Ayer, ¿no? En la época colonial tenemos tres periodos. Primer periodo, periodo de la conquista. Ese tema de la conquista lo van a utilizar los cronistas, ¿ya? Ellos van a hablar bastante de la conquista. Hay tres cronistas importantes. Número uno, cronista indígena, Huamán Poma de Ayala. Huamán Poma, el apellido Poma significa puma. Huamán significa, ¿qué era Huamán? Huamán Poma de Ayala. Ayala venía a ser de águila. Huamán Poma de Ayala. Y es un apellido andino. Bien, de ahí tenemos un cronista español, Pedro Cieza de León. Escribió su libro titulado Crónica del Perú. Y también hay un cronista mestizo. Mestizo porque su papá era español y su mamá era andina. Su mamá es sobrina, era sobrina de Huayna Cápac, del Inca Huayna Cápac. Por eso que Garcilaso de la Vega se hace llamar Inca. Dice, yo soy el Inca Garcilaso, mi mamá fue sobrina de Huayna Cápac. Por eso que él se hace llamar Inca. Y es más, en su obra titulada, en su crónica titulada Los Comentarios Reales de los Incas, ahí habla de los incas. Más que de los indios, habla de los incas, o sea, de la realeza incaica, de la panaca. Bien, conflicto entre la herencia cultural andina y la cultura occidental. Luego viene la estabilización del régimen colonial. Ese es el segundo periodo de la época colonial. Estabilización del régimen colonial. Acá ya los españoles se asentaron. Y tercer punto, el tercer periodo sería la crisis del régimen colonial. O sea, cuando los escritores, los académicos deciden emanciparse, ¿no? Emanciparse. ¿Qué significa emanciparse? Emanciparse significa rebelarse, independizarse, ¿no? Del régimen español que había dominado nuestro país durante 300 años, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, ¿no? Ya tenían que irse, pues ya, chicos, ya tenían que irse ya. Bien, y la época republicana aparece desde 1821, o sea, desde la independencia del Perú hasta la actualidad. Aquí tenemos grandes escritores como Ricardo Palma, representante del romanticismo, pero el romanticismo hay dos vertientes. El romanticismo, hay dos vertientes del romanticismo, el romanticismo sentimental y el romanticismo histórico. El romanticismo sentimental, aquí tenemos a Carlos Augusto Salaverry, el famoso poeta piurano Carlos Augusto Salaverry. Y también tenemos a Ricardo Palma, que es el romántico histórico. Él es el romántico histórico. Palma es el romántico histórico. ¿Por qué, profe? ¿Por qué histórico? Porque revalora su pasado. Él, en sus tradiciones peruanas, sus tradiciones, que es un género mestizo, sus tradiciones va a mezclar hechos del pasado con la ficción. Él va a hablar de los santitos, va a hablar de los incas ajedrecistas, va a hablar de algunos personajes políticos, sacerdotes, que hacen milagros, ¿no? Van a hablar de muchos personajes de la época colonial. Algunos dicen que él es un nostálgico de la colonia. Palma extraña mucho a la colonia, pero otros dicen no. Mariátegui dijo, Palma no extraña la colonia, no es un nostálgico. Los nostálgicos se extrañan, pero él no. Palma más bien critica a los personajes de la colonia. Por ejemplo, una de las tradiciones dice los mosquitos de Santa Rosa. Si alguien no iba y le rezaba a Santa Rosa, o si alguien iba y molestaba, ¿no? Entonces iba a ser picado por los mosquitos, ¿sí? Aquellos que no creían en los milagros de Santa Rosita. Y así pues, ¿no? Bien, luego tenemos a Abraham Valdemar, que va a ser un personaje, un escritor muy importante para este siglo XIX, siglo XX, ¿ah? Porque ya, Abraham Valdemar, él publica su famosa revista Colónida en el año 1911, en la cual en el primer volumen, en la portada del primer volumen, ahí va a colocar la imagen de José María Guren, porque su amigo, no solamente su amigo, sino que Guren era un escritor simbolista muy importante. Valdemar revalora a José María Guren. Bien, chicos, seguimos. La literatura peruana tiene tres características. La literatura peruana tiene tres características. Número uno, multilingüe, o sea que hay muchas lenguas, de las cuales las más importantes son la lengua quechua y la lengua española, o también llamada castellana.
Pluricultural, porque hay muchas culturas, sobre todo hay dos que son importantes, la cultura andina y la cultura hispana. Y heterogénea, heterogénea hace referencia a la literatura que hubo antes de los españoles y que hubo después de los españoles. La característica heterogénea hace referencia entonces a la oralidad, la literatura oral que hubo antes de los españoles y a la literatura escrita que hubo con la llegada de los españoles. ¿Ya? Heterogénea, oral y escrita. Pluricultural, cultura andina, cultura hispana. Y multilingüe, lengua quechua y lengua española. Bien, acá tenemos el resumen de lo que he dicho. Pluricultural, me habla de la cultura, por su mismo nombre lo dice, cultural, cultura andina, cultura hispana. Heterogénea, me habla de la oralidad y de la escritura, literatura oral y literatura escrita. Y la característica multilingüe me habla de las lenguas, lengua quechua y lengua castellana. Con eso ya podemos resolver muchos ejercicios sobre la literatura peruana, ¿ya? Bien, vamos acá a cambiar de diapositiva. Vamos a cambiar de diapositiva. Vamos a colocar un material que tengo ahí preparado. Ya, pero yo quiero que participen. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que participen? Ya, marquen la clave entonces, ¿ya, chicos? Marquen la clave. Ya, ejercicio número 1. En el transcurrir de la historia, la literatura peruana se ha compuesto de forma oral y escrita. Por ello decimos que es una literatura, recuerden, cuando digo oral y escrita, ¿a qué característica hace referencia? ¿A qué característica de la literatura peruana está haciendo referencia? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién lo dice? Muy bien, Natalia Montenegro. La literatura oral o escrita hace referencia a la característica heterogénea. Excelente, vamos por más, vamos por más. Número 2, la literatura peruana es pluricultural, pluricultural. ¿Por qué? ¿Por qué? A, porque se ha creado obras orales y escritas. No, la A es heterogénea. B, porque abundan solamente obras andinas. No, obras andinas es de una sola cultura, pero acá me dice pluricultural. C, se han creado obras en quechua, pero igual sigue hablando de una sola cultura. Y a mí me piden pluricultural. Por lo tanto, la respuesta está entre la D y la E. Entre la D y la E, ¿cuál eligen ustedes? Queridos amigos, ¿cuál eligen ustedes? ¿La D o la E? ¿Cuál sería pluricultural? Recuerden, su mismo nombre lo dice, muchas culturas. ¿En qué alternativa están las muchas culturas? ¿La D o la E? ¿D de dedo o E de elefante? Natalia Montenegro sigue acertando. Esta chica ya va a ingresar. ¿Dónde ha estado todo este mes? Necesitamos a alguien como ella para que nos diga la respuesta. Muy bien, Natalia Montenegro. Vamos a apuntar su nombre, ya voy a hacer examen, ya voy a hacer concurso de becas. Creo que le vamos a regalar becas a los que participan nada más, ya. Solamente los que escriben la respuesta en el chat. Los que no escriben no tienen beca. 3. Es la especie literaria más sobresaliente en el periodo de la conquista. ¿Se acuerdan? En la conquista había una especie literaria que escribió el Inca Garcilaso de la Vega, que escribió Guamán Poma de Ayala, que escribió Pedro Ciese León. Ellos fueron testigos de lo que ocurrió en el Imperio Incaico. Mejor dicho, fueron testigos de lo que ocurrió en ese choque cultural, ¿no? Y ellos son los chismosos, son los testigos que van a contarle todo al virrey. Y esos testimonios tienen un nombre. ¿Cómo se llama ese testimonio? Tienen un nombre. Crónica, cronología, tradición, romances o letrillas. ¿Cómo se le llama a esos testimonios? A esos documentos que escribe cada representante de la... Muy bien, Talía, Aranguri, Juaney, Loaiza y Natalia Montenegro. Muy bien, las chicas superpoderosas han acertado. Es la respuesta correcta en la letra A de avión. Crónicas, ¿no? Las famosas crónicas. Bien, ¿por qué le llaman crónica, profe? Crónica viene de Cronos. Cronos es el dios del tiempo.
Es decir, lo que se escribe en un tiempo determinado. Y ese tiempo determinado viene a ser la época de la conquista. Cada escritor, cada cronista va a escribir a su manera, según su interés. Por ejemplo, un cronista indígena como Guamán Poma de Ayala, él va a decir, los españoles son abusivos, los españoles nos tratan mal, se roban las cosechas, se roba el ganado, abusa de las jovencitas, y entonces Guamán Poma de Ayala quiere hacer una denuncia hacia la administración española. Guamán Poma de Ayala es un cronista ayacuchano, y entonces, allá, ¿qué hicieron los españoles? Por quejarse, por criticar la administración de España, lo agarraron a Guamán Pumayala, lo sacaron de su casa, lo llevaron al mercado y ¡pah! Le dieron latigazos, le dieron, y lo expulsaron, no lo querían ver en Ayacucho. Él dijo, igualito me voy a quejarme con el virrey, pero el virrey estaba acá en Lima, él tenía que venir caminando. No había carro, profe, no había Uber en esa época. No, no había, chicos. Con la junta, su caballito. Vino con su caballo, con su esposa, con su hijo, caballo, esposa, hijo, y con su perrito. Ya, en el camino, su esposa se va con otra persona. Lo abandonó, lo abandonó. Siguió caminando, ya bueno, el hijo también lo deja. Siguió caminando, el caballo se le muere. Siguió caminando, el único que lo llega a acompañar hasta Lima, su perrito. Por eso le puse el nombre Amigo. Amigo, ya está. Entonces, Juan Manuel de Ayala, chicos, en ese trayecto de Ayacucho a Lima, caminando, alucinante, él comenzó a, comenzó a idear un proyecto, ¿no? El de escribir un libro, una crónica, y mostrando todos los abusos que cometía la administración española. Eso él le contaba a cada pueblito que llegaba, le contaba. Y los pueblitos también le decían lo mismo. Oye, tienes razón, lo que tú dices tiene mucha razón porque a nosotros también nos tratan mal. Y entre todos los pueblitos a donde él iba, decidieron ayudarlo. ¿Cómo lo ayudaban? Se ponían de acuerdo para dibujar estampitas. Como ellos no sabían leer ni escribir, ellos solamente dibujaban. Lo ayudaron a Guamán Pomayo de Ayala a dibujar estos abusos que cometía la administración española. Estos dibujitos, que son como estampitas, van a estar en la crónica de Guamán Poma de Ayala. Y con tantos dibujos, son como 400 dibujos, más de 400, con tantos dibujos, ese libro quedó como un tipo cómics. Era un libro que contaba toda la historia, ¿no? La llegada de los españoles y toda la historia del mundo andino, pero con dibujitos. Ese libro lo trajo acá, pues, ¿no? A Lima, todo, y se lo entregó a una de las autoridades para que lo entreguen al virrey. El libro se perdió. A los españoles no les conviene que alguien escriba en contra de ellos. Por eso el libro se perdió. Pero él dijo, no hay problema, si se perdió yo tengo una copia. Lo entregó y de nuevo se perdió. O sea, a nadie le conviene todo lo que está contando Guamán Poma, que los sacerdotes abusan de las jovencitas, que a veces los españoles secuestraban a los niños, secuestraban, lo descuartizaban, lo vendían su carnecita en el mercado para dársela de comer a los perros de los españoles. O sea, era un abuso tremendo. A ningún español le va a convenir que se publique ese libro. Y ese libro se perdió durante 500 años. 500 años. Profe, ¿dónde se encontró el libro? En la biblioteca de Copenhague, en Dinamarca. Ahí se encontró el libro. A nadie le conviene esto. Y ya poco a poco, ya cuando pasaron los 500 años, ya muchos escritores trataron de darle importancia, ¿no? Pero bueno, nos damos cuenta que en realidad él es un cronista indígena que va a contar los abusos de los españoles. Así como él, también hubo un español que va a escribir sus crónicas. Se llama Pedro Cieza de León. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Él va a escribir, pero a favor de los españoles. Él va a decir, sí, que los indígenas, esos son abusivos, son malos, son feroces, son salvajes, son caníbales, paran durmiendo todo el día, duermen y comen, duermen y comen. O sea, no, o sea, como que el cronista español más bien lo pinta de malo, de flojo, de vago,
a los indígenas. Sí. No te digo que cada uno cuenta según su punto de vista. Y, profe, y Garcilaso de la Vega, ¿por quién va a sacar cara? ¿Por los españoles o por los indígenas? Por los dos, porque su papá era un soldado español. Pues hombre, él tenía que hablar bien de los españoles. Pero su papá le dijo, hijito, cuando cumplas 20 años te vas a España, ahí vas a recibir la herencia. Dile a la corona española de que yo he sido un soldado y te tiene que dar un dinero. Cuando él se fue a España no le dieron nada, ni las gracias. ¿Por qué? Porque dijeron que su papá, de Garcilaso, era un soldado español, pero era un soldado traidor. Traidor. Él había ayudado a Gonzalo Pizarro. Él había ayudado a Gonzalo Pizarro, que era otro traidor de la corona española. ¿Y cómo lo ayudó? Le entregó un caballo para que se fugue y no lo agarren. Entonces no le dieron nada. Garcilaso, con 20 añitos, allá en España, lo único que le quedó hacer era visitar a un pariente. Ese pariente fallece y le deja ¡pum!, las haciendas allá en España. Por eso que a sus 20 años ya tenía muchas haciendas, ya lo tenía todo. O sea, se dedicó a la escritura, a leer libros, a traducir libros, ¿no? Aprendió otros idiomas. Ahí no había el IGNA, no, ahí tenía que saber otros idiomas, el latín, el griego. Tenía una formación humanista. Bien, chicos, entonces, ese ha sido un breve resumen de cada uno de los cronistas. Vamos a la número 4. A diferencia de la historia, la crónica, a ver, esto de acá de la historia sí tiene una visión crítica, sí tiene una visión crítica. En cambio, la crónica no tiene una visión crítica. Cas. Exacto, cuando digo que no tiene una visión crítica, significa que carece, ¿no? Carece de la visión crítica. Esto lo vamos a ver acá. ¿Por qué, profe? Lo que sucede es que la crónica, la crónica parte de como un documento testimonial, parte de una, o sea, las crónicas cuentan algo, pero no cuentan lo real, no cuentan lo real. Cuentan lo que le conviene al cronista. Hasta el mismo Cristóbal Colón llegó a ser un cronista, pero Cristóbal Colón también exageraba. O sea, pues Cristóbal Colón dijo, en el Nuevo Mundo hay monstruos marinos, hay gigantes, gigantes, tamaño de una montaña que tienen un solo ojo. Ya exageraba, pues Colón había leído la Odisea, me parece. Y decía que los indios eran caníbales, eran abusivos, eran malos. Bueno, ya exageraba, exageraba. Bien, la historia sí tiene una visión crítica. En cambio, la crónica no, no tiene esa visión. Solamente ellos solamente, los cronistas, lo que querían hacer era contarle nada más al rey de España todo lo que sucedía. Esa era su tarea. Eran los testigos nada más. Los testigos de lo que pasaba en el nuevo mundo. Los reyes decían, ya, vayan al nuevo mundo y me avisan qué pasó, qué pasó. Claro, no había celular, no había WhatsApp. Ellos tenían que avisar todo. Esa es la función de los cronistas. No tenían una visión crítica. La historia sí tiene una visión crítica. Bien, vamos a la número 5. No es una característica de la crónica. ¿Está inscrita en la épica? Sí, pertenece al género épico. Recuerden que para San Marcos los géneros tradicionales son tres: épico, lírico y dramático. Y dentro del género épico, ahí está la narración. Dentro del género épico está la narración. Todo tipo de narración está dentro del épico. O sea, novela, cuento, leyenda, fábula, tradiciones, mitos, todo. Hasta las crónicas están dentro del épico. La A está muy bien. La B, ¿es una especie mestiza? Sí. La crónica es una especie mestiza. Es una especie mestiza. Ah, espera. No es una característica de la crónica. Es una especie mestiza. Mestiza. Bueno, ¿por qué? Ah, porque combina la escritura con la escritura, ¿no? Porque combina la escritura. ¿Será eso? Casa o vaca, uno de los dos, ¿no? Ya. Es parcializada. Eso sí, es parcial, porque parcial significa que no lo cuenta totalmente, no cuenta la verdad, sino cuenta una parte nada más, parte, parcial.
Eso sí está bien. ¿El cronista debe necesariamente ser testigo de los hechos? Sí, el cronista es el testigo de los hechos. Todos cronistas es lo que observaron, eso es lo que le han escrito. Son testigos. Va acá entonces, ¿no? Y vamos a verla ahí. Sus autores no fueron literatos o historiadores necesariamente. Sus autores, Guamán Poma de Ayala no fue literato. Guamán Poma de Ayala no fue un historiador. Guamán Poma de Ayala, el cronista indígena, Guamán Poma de Ayala fue un sacerdote. Eh, pero no fue literato o historiador, ¿ah? No, no, no fue. Eso está bien. Entonces sería la letra B. No es una característica de la crónica. Es una especie mestiza. Mm, especie mestiza, chicos. Esperen, esperen. Ah, sus autores no fueron literatos, no fueron. Está bien. No fueron literatos o historiadores. Eso está bien. Ah, pero dice la que no es, pues, ¿no? La que no es. Entonces, sí, está bien. Es una especie mestiza. Esa sería la respuesta, ¿ya? Letra B. Vamos entonces a la número 6. Los cronistas que tuvo la historia de nuestro país fueron variados. ¿Qué tipo de cronista fue el Inca Garcilaso La Vega? ¿Él fue un cronista indígena, español o mestizo? A ver, ¿qué dicen ustedes? Mestizo, muy bien, mestizo. Su papá fue un soldado español y su mamá una sobrina, ¿no? Una princesa, una sobrina de Huayna Capa, del Inca Huayna Capa, la D. 7. El Inca García de la Vega escribió muchos libros. Indica la alternativa que contiene su primera publicación. Ahí está en orden, ¿ah? 1958, Los Diálogos de Amor. Esta es su primera publicación. Esta es una traducción que él hace de León el Hebreo, ¿ya? Él tiene una tendencia idealista, ¿no? Bueno, él lo que va a hacer es traducir nada más, traducir. La genealogía de los García Pérez de Vargas, él hace un árbol genealógico sobre la familia de su papá. Su papá era un español. En la Florida del Inca no habla más bien sobre los lugares donde hay tesoros escondidos. Los comentarios reales de los incas, ahí habla de dos puntos. Su primer libro, Comentarios Reales, y el segundo libro se titula Historia General del Perú. En los comentarios reales de los incas, ahí va a hablar, en la primera parte, conocida como los comentarios reales, ahí va a hablar sobre el mundo andino, las costumbres, la religión, el lenguaje, todo sobre lo que le contaron sus abuelos maternos, la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo, los mitos andinos, todo eso va a estar en la primera parte. Y en la segunda parte, conocida como Historia General, está la lucha entre los conquistadores. Va a hablar todo sobre los conquistadores, ¿ya? Se llama Historia General del Perú. Pero esa última parte fue publicada en el año 1617 y él falleció en 1616. O sea que la Historia General del Perú es una obra póstuma. ¿Qué significa póstuma? Póstuma significa publicado después de muerto, ¿no? Él no lo publicó, lo llegó a publicar otra persona. 8. Para demostrar su ascendencia española, Gómez Suárez de Figueroa publicó. Gómez Suárez de Figueroa es el verdadero nombre de Garcilaso de la Vega. ¿Y en qué obra él habla sobre su familia paterna? Su familia paterna. En la D, no es en la D, no es en la D. Va a hablar va a demostrar su ascendencia española, o sea, va a ser un árbol genealógico de su papá, de la familia paterna. La B, muy bien, excelente. Hoy no sé cómo lo hizo. Ya, ahí está, la B. Claro, en los comentarios reales de los incas, en la D va a hablar del mundo andino y la E va a hablar del mundo español, pero va a hablar del mundo español, de los conquistadores más que nada.
En cambio, sobre la familia y su padre, sí está en la letra B. Sí. Vamos a la siguiente. ¿Qué dice la siguiente? 9. Fue la primera crónica, fue la primera crónica escrita por el Inca Garcilaso de la Vega. Cuando dice crónica, ya, no hablamos de árbol genealógico, no hablamos de traducciones. La primera, la A, es una traducción. La segunda es un árbol genealógico. La tercera, no es una crónica. Entonces, la primera crónica escrita, la D, esa es la primera, claro, es la primera crónica escrita. Profe, la E no, lo que pasa que la E, recuerden esto, la E es una obra póstuma, o sea, que publicado después de muerto. Pero lo que sí escribió primero, la primera parte de su crónica se llama Comentarios Reales de los Incas, que habla de la realeza, no habla de los indígenas. Y vamos a la número 10. Es la crónica póstuma del Inca Garcilaso de la Vega. Póstuma, póstuma, después de muerto. Esa es la, ya la dije. La E, dice Talía Aranguri León. La E, muy bien. Esta es la crónica póstuma. ¿Ya? Muy bien, Eric. Están todos atentos. Vamos a la número 11. Movimiento literario que continúa el periodo de la emancipación. Recibió el nombre de que continúa el periodo de la emancipación. Recordemos que en la época colonial habían tres periodos. Periodo de la conquista, periodo de estabilización colonial y periodo de la emancipación. Y lo que sigue después de la emancipación ya viene en la etapa republicana. Y en la etapa republicana había un movimiento literario en la cual se criticaban las costumbres. En la república, después de la emancipación viene la república. La emancipación es cuando uno busca su independencia, emanciparse, independizarse. Y después viene la república. Y en la república, ahí aparece ese primer movimiento literario de la república en la cual se critican las costumbres. El costumbrismo. Muy bien, Eri, muy bien, Talía, muy bien, chicos. Vamos a la número 12. ¿Cuál de los siguientes autores no pertenece al periodo de la emancipación? No pertenece. Ya, acá, en la emancipación están los próceres de la independencia, los próceres, los que ayudaron a que surja la independencia. Está el famoso poeta arequipeño, Mariano Melgar, el que extrañaba ¿no? Se enamoró de su prima Silvia. Mariano Melgar está bien. Sánchez Carrión, prócer de la independencia. Baquijano y Carrillo, prócer. Joaquín Olmedo, prócer. El que no es en la A, Felipe Pardi Aliaga es autor del Niño Goyito. El Niño Goyito es, el Niño Goyito es un artículo de costumbres en la cual se habla sobre el viaje de un señor que le dice niño, pero tenía más de 50 años, ¿no? 58. Era Don Gregorión, se llamaba. Pero de cariño le decían Niño Goyito, sus hermanitas, todo. Se iba a ir de viaje por asuntos de negocios o también por asuntos familiares, en un barco llamado La Esmeralda. ¿A dónde se iba a ir? A Chile. A Chile se iba a ir. Y tenían que ver si ese vapor a donde él iba a viajar a Chile estaba bien, si no le faltaba nada.